A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus... vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mí interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. ¿Cómo están todos? Bien, bendecidos. Qué gusto de verles hoy en esta mañana. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie para comenzar con nuestra reunión? ¿Y qué te parece si saludas a alguien que no has saludado, a alguien que no venga contigo? Puedes salir de tu lugar, saludar a alguien, no dejes pasar esta oportunidad. A los que nos están viendo a través de la transmisión en vivo en Facebook, gracias también por estar con nosotros, que el Señor les bendiga. Qué bueno que pueden estar con nosotros y esperemos y adoremos a Dios juntos también. Dios ha sido bueno, amén, con cada uno de nosotros. Vemos su fidelidad todos los días de nuestra vida. Amén. Pues, ¿qué te parece si oramos para comenzar con esta reunión? Señor, venimos delante de tu presencia, Dios, dándote gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Dios. Tu misericordia, tu gracia, tu perdón, Señor, está presente en nuestra vida, Señor. Y hoy, Señor, queremos adorarte con todo nuestro corazón. Queremos que tú seas exaltado en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Que tú seas glorificado en medio de nosotros, Dios. Háblanos, Señor, en esta mañana a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo prepare nuestro corazón, Señor, y que podamos
salir diferentes a como hemos entrado a este lugar. Te doy gracias y te adoramos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Iglesia canta: Santo, 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 yo quiero verte. Una vez más, Santo, 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 yo quiero verte. Santo, Santo.
el pueblo alaba a Dios, suceden cosas, amén. Hay sanidad, hay liberación. Y la presencia de Dios está en este lugar, amén. Me salvo, justificados, ya no hay condenación, soy libre en ti. Cuando en mi transgresión la culpa me acusó, tu amor me redimió, soy libre en ti, soy libre en ti. Gloria, gloria, aleluya, has perdonado mi maldad. Gloria, Cristo eres mi libertad, soy libre en ti. Mi vida atrás dejé, no retrocederé, Jesús te seguiré, soy libre en ti. Por tu camino iré confiando en tu poder y a casa llega que soy libre en ti, soy libre en ti. Gloria, gloria, aleluya, has perdonado mi maldad. Gloria, gloria, aleluya, Cristo eres mi libertad. Gloria, perdonado mi maldad. Gloria, gloria, aleluya, Cristo eres mi libertad, soy libre en ti. Libre en ti, yo soy libre en ti. Libre en ti, yo soy libre en ti. ¿Cuántos dicen amén? Libres en ti, libres en ti, libres en ti, libres en ti. Gloria, gloria, aleluya, has perdonado mi maldad. Gloria, gloria, aleluya, Cristo eres mi libertad. Gloria, gloria, aleluya, has perdonado mi maldad. Gloria, gloria, aleluya, Cristo eres mi libertad, soy libre en ti. Un día te veré, la cruz recordaré, tu gracia cantaré, soy libre en ti, soy libre en ti. Somos libres para adorar a nuestro Dios, amén. Alzamos hoy nuestra voz, pues su gozo nuestra fuerza es. Nos postramos en adoración, cuán grande y glorioso es Él. Alzamos hoy nuestra voz, alzamos hoy nuestra voz, pues su gozo nuestra fuerza es. Nos postramos en adoración, cuán grande y glorioso es Él. Cantamos a Él.
a Él. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Alzamos hoy nuestra voz, pues su gozo nuestra fuerza es. Nos postramos en adoración, cuán grande y glorioso es Él. Alzamos hoy nuestra voz, alzamos hoy nuestra voz, pues su gozo nuestra fuerza es. Nos postramos en adoración, cuán grande y glorioso es Él. Cantamos a Él, cantamos a Él. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Se levanta hoy al Señor un canto de adoración. Se levanta hoy al Señor un canto de adoración. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Amén. Su gloria llena la tierra. Amén. Todo es para Él. Por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Amén. Las que están en el cielo, las que están en la tierra. Así que tú y yo fuimos creados con un solo propósito: de adorar, de exaltar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y esto que hacemos aquí es solamente un ensayo para cuando estemos por una eternidad con nuestro Dios. Amén. Todo está
y las coronas a tus pies. Cantaremos por toda la eternidad. A ti sea la gloria, a ti sea la gloria. Digno eres de todo el honor, digno de alabanza y loor. Digno eres de toda la adoración, a ti sea la gloria. Señor, tú eres digno de ser adorado, de ser exaltado, Señor. Quiero conocerte cada día más, a ti entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Te cantamos a ti, Señor. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder.
sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado. Su iglesia canta para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Amén. ¿Por qué no das un fuerte aplauso al Señor? Pueden tomar su lugar en esta mañana. Los niños pueden salir a su clase. Los niños pueden ir saliendo a su clase y los papás recuerden que tenemos que ir a anotar a nuestros hijos. Qué bien, gracias. Qué bueno que estás con nosotros en esta mañana. Qué bueno que podemos venir a la casa de nuestro Señor a adorarle, a exaltar su nombre. Amén. Reconociendo que solamente Él es digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración. Pues algunos anuncios, rápidamente, algunos anuncios. El miércoles, recuerda que seguimos teniendo nuestra reunión a las 8 de la noche. Entonces por aquí los esperamos el miércoles, no faltes, es mitad de semana. Hay que volver a llenar el tanque, ¿verdad? Ya han pasado algunos días y podemos venir una vez más a la casa de nuestro Señor el miércoles, amén. El viernes, pues seguimos igual, ¿verdad? Tenemos un tiempo de alabanza, de oración, y la verdad es que pasamos un tiempo increíble juntos como hermanos aquí, adorando a Dios, platicando con Él, orando unos por otros, amén. Y es un tiempo glorioso el que pasamos los viernes, igual a las 8 de la noche. Entonces, si quieres acompañarnos, eres bienvenido. El sábado por el momento, Pan del Cielo está en un descanso, tomamos unas vacaciones, tomamos 2 semanas de vacaciones para poder agarrar pilas, ¿verdad? Los últimos meses hemos tenido mucho trabajo con el colegio, las graduaciones, el grupo misionero y todo.
Y también es importante, ¿verdad?, que podamos descansar, que podamos agarrar fuerzas. Pero entonces este sábado no hay pan del cielo aún hasta la próxima semana. Pero lo que sí hay este sábado a las 5 de la tarde, pues es adolescentes, ¿verdad? Mande a sus muchachos a que escuchen la palabra de Dios, a que convivan un rato con otros jóvenes y no nada más estén ahí de ociosos en la casa, ¿verdad? Y el domingo, pues el domingo otra vez comenzamos con nuestro estudio, con nuestro tiempo de alabanza y oración a las 11:30 de la mañana. Si tú puedes llegar temprano al cine, ¿qué te impide llegar temprano a la iglesia, verdad? Si tú llegas al cine hasta 1 o 2 horas antes para escoger, para comprar tus palomitas, agarrar un buen lugar y estar preparado y sentado ahí en tu butaca, que no te falte nada para que cuando la película comience, igual tiene que suceder en la iglesia, ¿verdad? Tenemos que llegar a una buena hora, escoger un buen lugar donde podamos adorar a Dios para que cuando empecemos estemos listos, amén. No es regaño, es exhortación, nada se crea. Pues bueno, en esta mañana, como pues, se podrán dar cuenta, pues me toca a mí compartir la palabra de Dios, y la verdad es siempre es un reto venir y pararse aquí, preparar un estudio y poderlo compartir con cada uno de ustedes. Y es un reto porque no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, es la palabra de Dios, amén. Y siempre tiene un peso muy importante para mí el poder compartir la palabra de Dios con su iglesia. Pero en esta mañana entonces vamos a estar en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 35 en adelante. Pero quiero que pongas mucha atención porque tú podrás decir, bueno, pues son 4 versículos, pero la línea melódica o el mismo pensamiento sigue avanzando al capítulo 10. Entonces quiere decir que vamos a terminar en el versículo 38 de Mateo 9, pero vamos a continuar con Mateo 10, capítulo 1, del versículo 8, hasta el versículo 8. ¿Sí? Entonces quisiera leerlo contigo en esta mañana, y terminándolo de leer, ¿qué te parece si oramos? Dice la palabra de Dios: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros flojos. ¿Sí dice flojos? No, ¿verdad? Dice pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Versículo 10, capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echa fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Oramos?
Señor, venimos delante de ti una vez más en esta mañana, dándote gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, reunirnos con un solo propósito de adorarte, de exaltarte, Señor, y de que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones. Y ese es el deseo, Señor, de nuestra vida, que tu palabra llegue a nuestro corazón, sea sembrada en ella. Que tu palabra, que es viva, que es eficaz, llegue a lo más profundo de nuestro corazón y pueda estar ahí por el resto de nuestros días. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, y todos decimos, amén. El título de este mensaje es Tuvo compasión. Para los que estén tomando notas, el título del mensaje una vez más es Tuvo compasión. Hace algunos días fui a casa, o más bien para ser exactos, el domingo de la semana pasada fuimos a casa de mis padres a celebrar el cumpleaños número 66 de mi papá. Gracias a Dios por su vida, amén. Y estuvimos ahí un tiempo conviviendo con mis hermanos, con la esposa de mi cuñada, la esposa de mi hermano. Y estuvimos por un buen tiempo ahí platicando, echándonos bromas, diciéndonos cosas, ¿verdad? Ahí ya sabes, ¿no? Lo que pasa entre familia. Hay demasiada confianza para decirse cosas, ¿verdad? Pero después de un momento en el que estuvimos ahí, ya me regañaron porque me muevo, Después de un tiempo que estuvimos ahí, mis papás me dicen o nos mandan a mí y a mi hermano el menor a una farmacia. Y no voy a decir el nombre de la farmacia porque no ha pagado, el doctor Simi no quiso pagar comercial, ¿verdad? Pero fuimos a la farmacia y cuando íbamos a entrar a la farmacia, vimos una escena que para mí fue algo dolorosa. Vi a un joven y a una madre peleando afuera de la farmacia. Y la verdad es que mi corazón se dolió. No solo por ver cómo este muchacho le hablaba a su mamá, sino por ver la necesidad que ellos tenían de Dios en sus vidas. Y pues bueno, ¿verdad? Seguimos nuestro camino, mi hermano menor y yo entramos a la farmacia, compramos lo que teníamos que comprar, salimos y la escena seguía. Seguía este muchacho hablándole de una manera irrespetuosa a su mamá. Y cuando pasamos una vez más junto a ellos, yo me detengo a un lado de ellos y comienzo a hablarles de Jesús a ellos. Comencé a compartir el evangelio de Cristo Jesús a estas personas que tanta necesidad tienen de Dios. Y la verdad fue un momento bien chido porque pudimos ver mi hermano y yo que Dios estaba haciendo algo en la vida de este muchacho. Cuando yo estaba hablando con él, estaba enseñándole la importancia de honrar a nuestros padres, de amar a nuestra madre. Y le hice ver la condición en la cual él estaba. Al final de la plática nos deja orar por él, oramos por su mamá y seguimos nuestro camino. Cuando íbamos a mitad de calle, mi hermano y yo, sin decirnos nada, al mismo tiempo volteamos a ver a esta familia y vimos algo asombroso. ¿Quieren saber qué vimos? Se los cuento más tarde. No se crea. Vimos a un joven arrepentido. ¿Sabes qué estaba haciendo? Abrazando a su mamá. Y muy probablemente estaba pidiéndole perdón por la manera en la que él estaba hablando con ella. Ese es el poder de Dios a través de su palabra. ¿Y a qué quiero llegar con esto?
Tú y yo podemos recorrer la colonia, o si eres más fresón, pues el fraccionamiento donde vives, y podemos darnos cuenta que a nuestro alrededor, en nuestro lugar donde vivimos, hay mucha necesidad de Dios en la vida de las personas. Que hay mucha gente ahí afuera perdida, sin esperanza, sin salvación, y están completamente desamparados en su vida. Como en algún momento de nuestra vida estuvimos tú y yo. En algún momento de nuestra vida tú y yo estábamos como aquellos que aún no conocen al Señor. Estaban perdidos, desamparados, sin esperanza, sin consuelo. Pero alguien tomó valor y se atrevió a compartirte las buenas nuevas de salvación. Alguien decidió hacer a un lado su miedo, su inseguridad, y decidió compartir contigo este glorioso mensaje que ha transformado tu vida, que ha transformado mi vida. Y entonces dice el versículo 35 en Mateo capítulo 9, verso 35, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese era el ministerio de Jesús. Eso era lo que Jesús hacía constantemente, todos los días en su ministerio. Recorría todas las ciudades, las aldeas, predicando en las sinagogas. ¿Y qué predicaba este Jesús? Predicaba el evangelio del reino de Dios. Y la verdad es que las personas que están aún perdidas allí afuera, las personas que aún no han entregado su vida a Jesús, necesitan escuchar el evangelio del reino de Dios. Las personas ahí afuera necesitan saber 5 cosas que yo anoté. Número 1, ellos necesitan saber que Dios es el creador de todas las cosas y dueño de todo, amén. Número 2, necesitan saber que Dios es santo y demanda santidad. Número 3, que Dios demanda obediencia. Número 4, que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y número 5, que las personas ahí afuera necesitan escuchar, es que ellos necesitan arrepentirse de sus pecados. La gente necesita darse cuenta qué tan perdido está. Cuando platicaba yo con este muchacho, yo le decía a él: ¿tú has escuchado hablar de Jesús? Sí, yo he escuchado hablar de Jesús, yo he escuchado hablar de Él. ¿Y qué opinas de Jesús? ¿Qué opinas? ¿Cómo es que Jesús te está viendo en este momento de la manera que tú le estás hablando a tu mamá? ¿Qué opinas de qué está pensando Jesús de ti? Y él me decía: no, pues no sé. Ok, entonces necesitas saber qué tan perdido estás. Le dije: la Biblia nos enseña que es importante que honremos, que respetemos, que consideremos a nuestros padres, a nuestra madre. Y es un mandamiento con una promesa para nuestra vida, y esa promesa es que seremos de larga vida. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Ahora, yo le decía a este muchacho: ¿te consideras una persona buena? Y él me decía: pues sí,
Sí, pues ahorita nada más pues le estoy gritando a mi mamá, le estoy hablando feo, pero pues por lo general me considero alguien bueno. Ok, entonces vamos a ver qué tan bueno eres. ¿Has robado? No, pues sí. ¿Y cómo le llamas a alguien que roba? Y él con una voz temblorosa me decía, ratero. ¿Cómo le dices a alguien que roba? Ratero. Ok, ¿has mentido? Sí, he mentido. ¿Y cómo le dices a alguien que miente? Pues mentiroso. Ok. Entonces le dije, con tus palabras, no las mías, hasta ahorita me has dicho que eres un ratero y un mentiroso. Date cuenta que un día vamos a estar delante de Dios y le vamos a dar cuentas de nuestra vida, de nuestra manera de vivir en esta tierra. Entonces, si hoy Dios viniera por ti y estuvieras delante de Él y Dios te dijera, oye, fuiste un ratero, fuiste un mentiroso, ¿qué crees que es lo que merecías? ¿Qué crees que es lo que mereces en este momento? No, pues que estará bien, le decía el muchacho. Mereces un castigo. Esa es la verdad. Mereces vivir una vida alejada de Dios. Pero le dije, Dios que es rico en misericordia, con su gran amor, Él nos amó y envió a su único Hijo a morir por nuestros pecados, por nuestras fallas, por nuestras rebeliones. La gente ahí afuera necesita darse cuenta qué tan perdidos están. Necesita darse cuenta de la mucha necesidad que tienen de Dios. Así como un día tú y yo nos dimos cuenta cuánta falta nos hace Dios en nuestra vida. Y Jesús va de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, compartiendo las buenas nuevas de salvación. Va predicando el evangelio. Y luego fíjate lo que dice el versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión de ellas al ver las multitudes. Jesús va de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, y no sé si recuerdes unos versículos atrás, unos capítulos atrás, Jesús está con sus discípulos y la gente está ahí amontonada con Jesús, y luego Jesús dice, hey, alguien me ha tocado. Y los discípulos le dicen a Jesús, Señor, la multitud te aprieta y tú dices, alguien me ha tocado. Y todos hemos escuchado esta historia de la mujer que tenía el flujo de sangre. Al ver la multitud, prácticamente era imposible que ella se acercara a Jesús, pero ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. Y cuando esa mujer toca el borde de su manto, ella fue sana. Pero aquí las personas, dice Jesús, la palabra de Dios dice que Él tuvo compasión al ver las multitudes, al ver que tanta gente estaba perdida, al ver que tanta gente necesitaba a Dios en sus vidas. Y dice que ellos estaban desamparados. Y esa palabra de desamparados habla y nos enseña que están desprotegidos. Están desprotegidos por completo. Las personas allí afuera están desprotegidos por completo. Esto me hace recordar cuando yo estaba lejos de Dios. Estaba lejos, desamparado y sin su pronto auxilio, como dice el Salmo 46. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero la gente ahí afuera no sabe lo que dice el Salmo 46.
Las personas ahí afuera llenas de problemas, llenas de miedos, llenas de inseguridades, no saben lo que dice el Salmo 36, que Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Y no saben porque ahí afuera están desamparados, están desprotegidos por completo. Y luego dice ahí mismo en el versículo 36, están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y lo que Dios está describiendo aquí a través de su palabra es la condición del hombre apartado de Dios. Es la condición del hombre cuando no ha rendido su vida por completo a Jesús. Están desamparados, están dispersos y no tienen a un pastor en sus vidas. Están como una oveja que no tiene un pastor. Leía un comentario, a ver si me acuerdo bien porque no lo anoté, pero el comentario decía que las ovejas es uno de los animales más torpes, que se puede ir del rebaño en cualquier momento si el pastor no está al cuidado de ellas. Tiene esa capacidad de irse, pero no tiene la capacidad de regresar. No conoce el camino de regreso. El día de ayer por la tarde, el perro que tenemos aquí para cuidar se salió. Y nos fuimos mi hija mayor y yo a buscarlo, nos fuimos a dar la vuelta, a caminar por allá. Y ya veníamos por aquí, ya le dije a mi hija, ¿sabes qué? Vamos nomás a llegar allá al fraccionamiento y si no lo vemos, pues ya ni modo, ya se perdió, ¿verdad? Y ella en el camino me iba diciendo, papi, pero podemos poner una foto en el Facebook de que lo buscamos para no quedarnos sin el perrito, ¿verdad? Y entonces el velador de aquí de al lado me dijo, yo lo vi que ganó para allá, se fue corriendo, ¿verdad? Y bueno, entonces ya venía yo por aquí enfrente de la iglesia otra vez. Y llego a la esquina y ¿qué creen? ¿Dónde andaba ese canijo perro? Pues ya venía de allá de unas 2-3 cuadras a lo lejos. Ya venía él, ya conoce el camino para llegar a la casa. Y luego me dice el vecino, oiga, pero como que se le va muy seguido. Yo no me había dado cuenta, ¿verdad?, que se me iba muy seguido. Dice, se le va muy seguido, pero a la media hora él regresa solito. Dice, a veces usted va a la tienda y él se va atrás de usted y allá se pierde y allá se anda él cotorreando con sus compas, ¿verdad? Pero una oveja no tiene esa capacidad que tiene el perro. La oveja puede salirse del rebaño, perderse y quedarse allá perdida. Ya no va a regresar a su redil. Y hay gente que se ha ido. Hay ovejas que se han ido, que están dispersas, pero porque no tienen a un pastor en su vida que esté al cuidado de ellas. Y cuando digo de un pastor, estoy hablando del buen pastor Jesús, que no tienen a ese buen pastor en su vida, en su corazón, como una prioridad. Y así estábamos tú y yo sin pastor, desamparados, dispersos, hasta que alguien tuvo valor de compartirnos las buenas nuevas de salvación, a ti y a mí. Estábamos lejos, sin el pronto auxilio de nuestro pastor en nuestra vida. Versículo 37 y 38, quisiera leerlos. Dice, entonces dijo a sus discípulos, versículo 37, ¿verdad? A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros flojos no, ¿verdad? Pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Ahí está Jesús. Yo lo puedo imaginar parado
junto a sus discípulos, viendo la gran necesidad que hay de las personas que están desamparadas, que están dispersas, que no tienen a un buen pastor en sus vidas. Y Jesús ve a estos hombres y mujeres con una gran necesidad. Y Jesús los compara. Jesús los compara con una milpa, ¿verdad? Con un campo, un sembradío. Y Jesús ve a tanta multitud y dice, a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando un sembradío no es cegado a su tiempo? ¿Qué pasa con un sembradío que no hay manos suficientes para trabajarlo? Quiero ponerte este ejemplo. Un hombre en un sembradío tiene ahí su milpita de elotes, ¿verdad? Y empieza, ¿no?, a, ¿cómo se dice? Barbechar la tierra, hacer el surco, pues, ¿verdad? Y luego se da cuenta que ese año hay buena lluvia, todo va bien, los maicitos empiezan a crecer, hay mucho, se ve que va a haber mucho fruto ese año. Y él se da cuenta de todo eso, ¿verdad? Él va y visita su milpa, su parcela, su sembradío. Pero dice, no, pues bueno, a lo mejor nada más contrato a una persona que venga y haga todo el trabajo. Y así lo hace, llega una sola persona a trabajar ahí con él. Y luego este empleado se da cuenta que es mucho trabajo lo que hay, va y le dice al señor, al dueño del campo, oye, trae más empleados. Y él no decide traer más empleados. Dice, no, espérate, contigo es suficiente. Entonces pasan los años, pasan los días, las semanas, y mucho de lo que está ahí sembrado se comienza a echar a perder, los cuervos se lo empiezan a comer, y no recogió lo que él tenía esperado o pensado que iba a recoger. ¿Qué pasó con todo lo que no se alcanzó a cegar, a levantar? Se echó a perder. Jesús está viendo la multitud y dice, la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Y luego dice en el versículo 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y este versículo 38 es una oración. Es una oración que tú y yo tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Pero también es importante que esta oración la podamos hacer con nuestros oídos abiertos para escucharnos o para escuchar si Dios nos dice, ve tú. Porque tú y yo podemos ver la necesidad de las personas. Podemos ir a la plaza todos los domingos a comernos un elotito, ¿verdad? Con nuestra familia, a pasar un tiempo ahí con ellos. Pueden ir a las paletas del Rey. Y te das cuenta de cuánta necesidad hay ahí simplemente en la plaza, en la Constitución. Cuánta gente está perdida, sin esperanza, sin Dios en sus vidas. Están desamparados. Y estamos ahí parados comiéndonos una paletita, un elote, y podemos decir, ay Dios mío, mira nomás, cuánta necesidad tiene la gente. Bueno, pues hay que Dios haga su obra, ¿verdad? Ay, que Dios envíe a alguien más. Yo ahorita ando con mi familia, comiéndome un elote, comiéndome una paleta. Ay, que Dios envíe a alguien más. No, ¿sabes una cosa que me dejó sorprendido del grupo misionero que llegaron? El día lunes por la tarde tuvimos el día libre y nos fuimos a la de Constitución ahí con ellos. Querían caminar, querían conocer, querían comer alacranes. Y en su día libre, con elote en mano, con paleta en mano, se acercaba a alguien y ellos lo primero que le decían,
¿Has escuchado hablar de Jesús? Con sus limitaciones por el español. Pero ellos vieron la necesidad de muchas personas. Había personas que se acercaban a pedirles dinero y ellos sacaban unas moneditas, les daban y les decían: oye, pero déjame orar por ti. Ellos quizás hicieron esta oración de: Señor, envía obreros a tu mies. Y probablemente escucharon la voz de Dios decir: ve tú y hazlo. Ve tú y comparte las buenas nuevas de salvación. Y quizás hoy Dios en esta mañana está hablando a cada uno de nosotros. Quizás a lo mejor tú puedas decir: no, pues a mí Dios no me ha llamado a ir y predicar y compartir las buenas nuevas de salvación. Te tengo una noticia. Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice: por tanto, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y hagan discípulos. Y este versículo es conocido como la Gran Comisión. La Gran Comisión que Dios nos ha dejado a cada uno de sus hijos. Ve y haz discípulos. Ve y haz. Ve y comparte el mensaje de salvación a aquellos que están perdidos. Entonces aquí es donde nos vamos a brincar al capítulo 10, versículo 1. ¿Estamos listos? Dice el versículo 1 del capítulo 10. Entonces, dice, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dios escoge a estos hombres y les llama sus discípulos y les da autoridad. Y me gusta esta palabra que Jesús usa de discípulos porque habla de hombres que están siendo enseñados por alguien más. Y en este caso, pues estaban siendo enseñados por Jesús. ¿Y enseñados para qué? ¿Para qué estaban siendo enseñados estos hombres? Para que cuando llegara el tiempo en el que Jesús fuera crucificado y fuera al cielo, ellos dijeran: bueno, pues gracias Señor por habernos compartido tan glorioso mensaje. Bueno, pues cada quien, aquí se rompió una taza y cada quien a su casa, ¿verdad? No, los discípulos estaban siendo enseñados para que ellos a su debido tiempo fueran y siguieran compartiendo las buenas nuevas de salvación. Para que fueran por las aldeas, por las ciudades, en los pueblos, compartiendo el mensaje de Cristo Jesús. No les enseñó para que después fueran y se recostaran en una hamaca y estuvieran ahí todos a gustos con un coco bajo la sombra de un árbol, ¿verdad que no? Les enseñó para que fueran y compartieran las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos discípulos hay aquí de Jesús en esta mañana? Muy pocas manos. Nuestro trabajo es hacer más discípulos para que podamos alcanzar a más gente y podamos llegar a más lugares donde la gente no ha escuchado el mensaje de salvación. Entonces Dios les da autoridad a estos hombres y les da autoridad para que sanaran toda enfermedad y toda dolencia y que echaran fuera demonios. O sea, lo que Jesús venía haciendo de ciudad en ciudad, les da autoridad para que ellos también vayan y hagan, y la gente que los ve se den cuenta que realmente ellos son seguidores
de Cristo Jesús, porque las mismas señales, los mismos milagros y prodigios estaban haciendo los discípulos de Jesús. Dios hace un llamado a estos hombres. Dice el versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, Dios hizo un llamado a estos hombres, primero a seguirle a Él y después hace un llamado a servirle a Él, a llevar el Evangelio de Cristo Jesús para todos los lugares. Y entonces un discípulo simplemente es una persona que está siendo enseñada por alguien más para ir y hacer el mismo trabajo. Y luego fíjate lo que dice el versículo 2 y 3. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. Versículo 3, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo. 12 hombres. 12 hombres que Dios escogió. 12 hombres comunes y corrientes, quizás más corrientes que comunes. Pero 12 hombres con diferentes puntos de vista, con diferentes personalidades. Y estos hombres no tenían un alto estatus dentro de la sociedad, no tenían puestos importantes. Dios escogió 12 hombres comunes. Y me gusta lo que dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 26 y 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo vil y menospreciado Dios ha escogido. Y yo me siento tan contento porque de lo más vil y de lo más menospreciado el Señor me ha sacado a mí y me ha escogido para servirle, para amarle, para buscarle, para llevar su nombre, para proclamar de sus verdades a aquellos que están perdidos. Yo no sé tú, pero a mí sí Dios me sacó de lo más vil, de lo más menospreciado. Tuvo compasión de mí. Y esto es en lo único que estos 12 hombres se parecían. Esto es lo único que estos hombres tenían en común. Hasta que vinieron a Cristo Jesús. Cuando vienen a Cristo Jesús, tienen en común la misma fe, el mismo amor, la misma salvación, el mismo poder, el mismo mensaje por compartir, por llevar, la misma tarea, el mismo llamado, la misma visión. Y ellos decidieron caminar bajo esa misión. Ahora, fíjate lo interesante del versículo 2. Ya no les llama discípulos, ahora les llama apóstoles, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y la palabra apóstol me gusta. Y hasta se oye bonita, ¿verdad? Apóstol. Pero la palabra o el significado de esta palabra o el uso de esta palabra correctamente habla de un mensajero, de alguien que va y comparte un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que estos hombres estaban compartiendo? ¿El suyo?
lo que ellos pensaban, lo que ellos creían, lo que ellos querían hablar con la gente? No, ¿verdad? Ellos estaban llevando el mensaje de Cristo Jesús. Y esta es la única vez en Mateo que vamos a ver que son nombrados los apóstoles, los mensajeros de Cristo Jesús. Me gusta el significado de esta palabra, porque la verdad es que tú y yo somos mensajeros de Cristo Jesús. Tú y yo tenemos un gran trabajo, una gran responsabilidad de compartir con nuestros vecinos en nuestro trabajo, en nuestra escuela, lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas. Cuando envías a alguien a algún lugar, ¿qué le das? Instrucciones, ¿no es así? Si tú le dices, si alguien viene y me dice, oye, ¿sabes dónde vive Armando? Y yo le voy a decir, supongamos que sí sé dónde vive, ¿verdad? Sí sé dónde vive. Mira, vas a agarrar el camión de los Libertad, de los azules con blanco o el Nazas. Bueno, pues el que sea, ¿verdad? Vas a agarrar tal camión, te vas a bajar ahí en la CEP, vas a caminar 2-3 cuadras, a mano derecha es el 512, es una casa color melón con puertas y ventanas. Le das instrucciones, ¿verdad? A donde él quiere llegar. O si tú lo envías a algún lugar, mira, necesito que me hagas un favor, quisiera que me compres esto, esta pieza la puedes encontrar en este lugar y mira, te puedes ir por aquí, por allá, por acullá, agarras aquí a la derecha, subes, bajas la lomita y llegas, ¿verdad? Le das instrucciones a una persona cuando la envías a algún lugar. Entonces Jesús llama a estos discípulos, les nombra apóstoles, les da autoridad, pero también me encanta ver en el versículo 5 lo que dice. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios les dio instrucciones a estos hombres de lo que tenían que hacer exactamente. Y les dice, vayan, o más bien no vayan con los gentiles ni en ciudades de samaritanos, sino primero vayan a las ovejas que están perdidas. ¿Te acuerdas que las ovejas no tienen la capacidad de regresar al redil, al rebaño de las ovejas? Entonces Jesús les dice y les hace ver una prioridad: ve a las ovejas que están perdidas. Y también me enseña algo realmente importante, porque no solo les dice que con las ovejas perdidas, sino que les dice de la casa de Israel. Y esto para mí me enseña algo importante, que todo comienza en casa. Todo comienza en casa. Dice mi mamá, ¿verdad? Es una mujer sabia, y dice mi mamá: yo no puedo ser luz en la calle y tinieblas en la casa. No puedo ser candil ahí afuera y tinieblas en mi casa. Todo comienza en nuestra casa. Tú puedes decir, pero ¿qué le voy a hablar a la gente si no sé qué decir nada? Ok, pues comienza a leer tu Biblia. Empieza a llenarte de la palabra de Dios. Y cuando Dios ponga una cita divina donde tú puedas compartir el evangelio, Dios va a llenar tu boca. Los versículos van a empezar a llegar a tu mente, a tu corazón, y tú vas a empezar a hablar de parte de Dios. Y luego, al ver que Jesús les dice que vayan con las ovejas perdidas, me hace pensar, ¿quiénes son estas ovejas perdidas? Y fíjate lo que dice Isaías capítulo 53
Si me puedes acompañar en tu Biblia o si lo pueden poner en la pantalla. Isaías 53, versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros en un momento de nuestra vida fuimos ovejas descarriadas. Todos en algún momento de nuestra vida quizás nos hemos ido como esa ovejita que se aparta del redil y no es capaz de regresar hasta que un amigo o el pastor de la iglesia me manda un mensaje diciéndome: hey, ¿cómo estás? Hemos estado pensando en ti, hace un buen tiempo que no te vemos en la iglesia. Pero todos en algún momento de nuestra vida estuvimos perdidos, sin esperanza, como ovejas que no tenían un pastor. Y luego, ya casi terminamos, dice el versículo 7 y 8, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. En Mateo capítulo 4, versículo 17, se nos dio este mensaje de arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y así lo dice tal cual: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero aquí en el versículo 7 les dice: el reino de los cielos se ha acercado. Este sigue siendo el mismo mensaje de Mateo 4. Versículo 17: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Las personas que están ahí afuera, que aún no conocen a Cristo Jesús en sus vidas, necesitan arrepentirse. Pero necesita haber un arrepentimiento real, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento donde abandono el pecado, dejo el pecado a un lado y entrego mi vida en santidad por Dios. Ese es un arrepentimiento real, un arrepentimiento genuino. Y luego dice el versículo 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. Ahora yo quisiera preguntarte una cosa. Número 1, vimos que Jesús les dice: prediquen acerca del arrepentimiento y luego sanen enfermos, liberen endemoniados y hagan lo que tengan que hacer, ¿verdad? Lo que yo les he enviado a hacer. Entonces yo quisiera preguntarte: ¿qué sería más importante? ¿Que un hombre ganara la sanidad de su cuerpo, la liberación de su cuerpo o la salvación de su alma? Por eso Jesús comienza diciéndoles: por donde vayan, prediquen diciendo: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué le serviría a un hombre ganar la sanidad de su cuerpo, pero perder su alma? No darse cuenta que lo que realmente él necesitaba en su vida era arrepentirse de sus pecados. Aunque muriera de cáncer, aunque muriera de cualquier otra enfermedad, pero lo que ese hombre o esa mujer necesitaba era arrepentirse de sus pecados. Y quiero terminar con lo que dice el final del verso 8. De gracia recibisteis, dad de gracia. Jesús les cobró algo a sus discípulos por darles autoridad, por darles de su gracia. Jesús les dice a los discípulos: bueno, les voy a dar de mi gracia, les voy a dar de mi autoridad, pero ¿saben qué? Son tantos denarios. No, ¿verdad que no? ¿O acaso tú y yo tuvimos que pagar por esta gracia tan enorme para nuestra vida? ¿Acaso tuvimos que hacer algo para recibir el perdón de Dios a cada uno de nosotros? No tuvimos que hacer absolutamente
nada, solamente arrepentirnos de nuestros pecados, abandonar el pecado por completo y entregar nuestra vida a Jesús. Entonces, si alguien se atrevió a compartirnos a nosotros el mensaje tan glorioso de Cristo Jesús, ve y haz tú lo mismo, recordando que Jesús tuvo compasión de ellos, que Jesús al ver la multitud tuvo compasión de ellos. ¿Te acuerdas de la historia que te platiqué en un principio de este muchacho? Cuando estábamos platicando con él, vi dos cosas. Número uno, vi al Jaciel de 18 años hablándole de la misma manera a su mamá. Aún mi mamá guarda una foto ahí en su casa donde estamos sentados en la sala y ella está sonriendo y yo estoy enojado, molesto. Recuerdo en muchas ocasiones mi madre dándome consejos, hablándome de Dios, y yo diciéndole: no, gracias, para la próxima. Más me tardaba yo en comprarme ropa oscura con cruces invertidas y cosas terribles, imágenes espantosas. Más me tardaba yo en comprármelas que mi mamá en quemarlas o en romperlas con tijeras. Y cuando estaba hablando con este joven, veía a ese Jaciel de 18 años, apartado de Dios, sin amor por su madre. Pero Dios, que es rico en misericordia, tuvo compasión de mí. Yo me recuerdo a esa edad, en fiestas, en antros, en drogas. Y venían pensamientos a mi vida donde yo recordaba mi infancia en la iglesia. Yo crecí en un hogar cristiano. Venían pensamientos a mi vida de mi infancia en la iglesia y yo decía: no, espérate, déjame vivir mi vida. Yo quiero disfrutar, yo quiero conocer, yo quiero probar. A los 21 años yo le decía a Dios: a los 21 años, Señor, yo te sirvo. A los 21 años yo entrego mi vida a ti. Y gracias al Señor que Él tuvo compasión de mí, me dejó llegar a los 21 años. Y cuando llego a los 21 años, yo vivía en la ciudad de Torreón, lejos de mi familia. Y cuando cumplo 21 años estando en la ciudad de Torreón, el trabajo donde yo estaba se fue a quiebra. Y llega mi jefe y me dice: Jaciel, ya no hay más trabajo, ya no hay un lugar donde te puedas vivir, ya no hay un carro, ya no hay una camioneta, ya no hay esto. Entonces digo: ¿qué hago? Me regresé entonces a Durango, y cuando me regreso a Durango empiezo otra vez en las borracheras, con los primos, con los amigos, en las cosas. Y un día tuve un accidente en un auto y se me dañaron algunas cervicales del cuello. Mi hermano el mayor me invita a ir a una iglesia donde él se estaba congregando, y fui. Y ese día regresé al redil. Porque Dios tuvo compasión de mí.
Pero ¿y qué de la gente que muere sin Cristo? ¿Qué de la gente que muere sin esperanza? ¿Qué de nuestros familiares que decimos, chin, se murió mi abuelito, se murió mi tío, se murió mi tía y no le compartí las buenas nuevas de salvación? Déjame decirte, aún hay tiempo de ir y compartir las buenas nuevas de salvación. Hace algunos meses perdimos a un amigo, no sé si lo recuerden. Alejandro, un muchacho que estuvo viniendo un mes estuvo llegando a la iglesia. En su cumpleaños fuimos a Nombre de Dios, a un ranchito que tenía, y pasamos una tarde increíble ahí con él, su familia, comimos. El lunes en la mañana me manda su esposa un mensaje: Alejandro tuvo un accidente, se cayó, se levantó al baño en la madrugada y se desvaneció y está internado. Desafortunadamente, después de 15 días él muere, perdió la vida. Pero cuando estábamos en el funeral, llegamos a abrazar a su esposa y ella dijo unas palabras que se me quedaron grabadas. Ella me dijo: por el valor que tú tuviste de hablarle a Alejandro de Dios, él entregó su vida a Jesús y ahora él está con el Señor. Un mes estuvo llegando aquí a la iglesia, y el día que él llega a la iglesia, el pastor Jay hace un llamado a los que quieran entregar su vida a Jesús, y él se pone de pie. Él entrega su vida a Jesús, y en la semana me comienza a mandar mensajes diciéndome: Jaciel, quiero sacar a mi familia adelante, quiero conocer más a Dios, ¿cómo le hago? Dios tuvo misericordia de él. Pero ¿y qué de los que han muerto o están muriendo sin Cristo o van a morir sin Cristo, sin una esperanza? Debemos de vivir todos los días de nuestra vida recordando que Jesús tuvo compasión de las multitudes al ver que estaban perdidos, desamparados, dispersos y sin el buen pastor que es Jesús en sus vidas. Y sí, también debemos orar para que el Señor envíe obreros a su mies, pero también recordar que Dios puede hacer el llamado a nuestra vida de decirnos: ve tú y comparte las buenas nuevas de salvación. Recordando Mateo 28:19, por tanto, id, por tanto, ve y ve la necesidad de las personas y haz discípulos de Cristo Jesús. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie en esta tarde? Y oramos. Señor, gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, Señor, por hablar a nuestra vida y recordarnos, Señor, que un día tú tuviste compasión de nosotros, que estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, mas tú, Señor, fuiste rico en misericordia y nos atraíste a ti, Señor. Nos atrajiste al rebaño, al redil, con lazos de amor, con lazos de misericordia. Señor, te pedimos que pongas en nosotros el deseo de compartir tu palabra, Señor, de compartir el mensaje de salvación, las buenas nuevas a aquellos que están perdidos, que podamos decirle a la gente: arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado.
Y Señor, si hay alguien en este lugar, también te pido por él. Si hay alguien en este lugar que aún no te conoce, que aún no ha entregado su vida a ti, Señor, que hoy pueda ser el día de salvación, que hoy pueda darse cuenta de cuánta necesidad tiene de ti, Señor, que hoy pueda darse cuenta qué tan lejos está su corazón de ti, y que rinda su vida a ti, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Señor, por todo lo que tú haces y has hecho en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, ha llegado el momento de recoger nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Y como siempre decimos aquí en Capilla Calvario, no es bajo presión, no es por obligación, sino es en amor a nuestro Dios. Amén. Entonces, mientras que cantamos una canción con nuestros hermanos de la alabanza, nuestros hermanos sugieres van a pasar ahí por su lugar. Soy libre en ti. Amén. Tu gracia me salva, justificado soy, ya no hay condenación, soy libre en ti. Cuando en mi transgresión la culpa me acusó, tu amor me redimió, soy libre en ti, soy libre en ti. Gloria, gloria, aleluya, has perdonado mi maldad. Gloria, gloria, aleluya, Cristo eres mi libertad, soy libre en ti. Mi vida atrás dejé, no retrocederé, Jesús te seguiré, soy libre en ti. Por tu camino iré confiando en tu poder y a casa llegaré, soy libre en ti, soy libre en ti. Gloria, gloria, aleluya, perdonado mi maldad. Gloria, gloria, aleluya, Cristo eres mi libertad. Gloria, gloria, aleluya, has perdonado mi maldad. Gloria, gloria, aleluya, Cristo eres mi libertad, soy libre en ti. Libre en ti, yo soy libre en ti, libre en ti, yo soy libre en ti, libre en ti, libre en ti, libre en ti, libre en ti. Gloria, gloria, aleluya, perdonado mi maldad. Gloria, gloria, aleluya, Cristo eres mi libertad. Gloria, gloria, aleluya, has perdonado mi maldad. Gloria, gloria, aleluya, has perdonado mi maldad, soy libre en ti. Un día te veré
cruz recordaré tu gracia, cantaré, soy libre en ti, soy libre en ti. Señor, te damos gracias ya en esta tarde por tu palabra. Gracias por este tiempo tan maravilloso que pasamos juntos, adorando, exaltando tu nombre. Sé tú con nosotros, Señor, en este inicio de semana. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús.